Vamos al Museo del Petróleo en Comodoro Rivadavia. Si andás por acá no podés dejar de visitar este lugar. Es un museo de sitio, ¿sí? Porque está emplazado en un lugar donde sucedió un hecho muy importante relacionado en este caso con la historia del petróleo, que es el que conmemoramos precisamente en este lugar, que es el pozo número 2, ¿sí? En una segunda perforación, como lo indica el monumento, el 13 de diciembre de 1907 se encuentra petróleo. En esa época ya se explotaba petróleo en Argentina, en las provincias de Salta, de Jujuy y Mendoza. Pero esta explotación estaba en manos de empresas privadas extranjeras, ¿sí? No había una producción nacional. Por eso la importancia de este pozo, llamado número 2, es que es el primer pozo estatal, es el primer pozo petrolero argentino. Lo que tenemos en exposición, ¿sí? Son restos del equipo original que se utilizó en el pozo número 2, el pozo descubridor. Era un equipo Fauke Express que fue traído desde Alemania. Sus propietarios eran la División de Minas del Ministerio de Agricultura. Su capacidad de perforación era de 500 metros, por eso fue forzado a 539 metros de profundidad para poder encontrar petróleo en esta segunda perforación. Este era un equipo a percusión, ¿sí? Porque ejercía golpes para romper la roca, y toda esa roca que se iba rompiendo se iba limpiando por un sistema de cuchareo. Es decir, no tenía un sistema de lodos de perforaciones o un sistema hidráulico que pudiera ir limpiando todos los residuos como es en la actualidad. ¿Sí? Este museo está compuesto por una muestra interna y una muestra externa. Tenemos a nuestro amigo Lorenzo, que es un trabajador petrolero del pozo número 2. Como pueden ver, él está bañado en petróleo porque el pozo número 2 era un pozo surgente, es decir, que brotaba el petróleo. Por otra parte, como no habían cañerías en esa época, el petróleo circulaba por una especie de canales en los que los trabajadores tenían que cavarlos con sus herramientas. Si esos canales, por ejemplo, llovía y se tapaban, estos trabajadores eran los encargados de restablecer todo ese sistema. Y detrás de Lorenzo tenemos un mural, ¿sí? Que está hecho especialmente para nuestro museo, que intenta explicar todo lo que abarca la industria petrolera. Tenemos los derivados del petróleo, la industria petroquímica, plataformas marinas, los aparatos individuales de bombeo, nuestra torre de perforación, todo lo que es distribución y almacenamiento tanto del petróleo crudo como de sus derivados. Y tenemos a nuestros trabajadores de la actualidad, que bueno, podemos notar algunas diferencias con con Lorenzo, ¿sí? Un trabajador del pozo número 2 de 1907 con los trabajadores en la actualidad que cuentan, bueno, con otras medidas de protección y otras condiciones de trabajo. Bueno, acá estamos en la sala de perforación del museo. Acá tenemos nuestra herramienta estrella, ¿sí? Que se llama trépano tricono. Esta es la herramienta perforadora por la cual se llega hasta la profundidad de la tierra para encontrar el petróleo. Podemos observar en el centro de esta mesa es otro tipo de trépano, que es un trépano cola de pescado. Su manera de perforar era a percusión, y es el trépano original que se utilizó en el pozo número 2, ¿sí? En el cual se llegó a 539 metros de profundidad. En esta sala histórica que tenemos en el museo, lo que podemos ver son el pozo número 2 en el año 1900, al momento del descubrimiento. Lo que podemos observar, bueno, son los trabajadores en las condiciones que trabajaban, que esta zona estaba totalmente deshabitada, y bueno, sus elementos de trabajo, que eran las carretas, los caballos. Era un trabajo a pulmón, digamos. Acá lo que intentamos mostrar es la vida de lo que era vivir en los campamentos, ¿no? Cómo vivían los trabajadores, qué objetos tenían. Nosotros llamamos campamentos, ¿sí? A las instalaciones de los trabajadores alrededor de cada uno de los pozos. Y es lo que podemos observar en la foto que tenemos detrás, ¿sí? En la cual en el centro
en el centro. Nosotros estamos ubicados en este sector. Estos eran los talleres centrales de YPF y podemos ver las disposiciones de cómo se fue configurando el barrio, ¿sí? Cómo se fueron configurando las viviendas. Por un lado tenemos viviendas de los jerárquicos, de las familias, galpones de solteros, y en lo que es zona norte se pueden observar todas las torres de perforación y cómo se iba explotando el petróleo en la zona norte de Comodoro Rivadavia. Bueno, acá tenemos en exhibición algunos elementos que hacen referencia, ¿no?, a la obra de YPF, ¿no? YPF se funda en la década del 1920 con el general Enrique Mosconi a la cabeza, y su obra era nacionalista, ¿sí? Por ejemplo, tenemos trofeos, ¿sí?, de lo que eran los torneos de fútbol, el cetro de la reina. Acá tenemos otra imagen. Todo lo que era la actividad social, ¿no? Todos los 13 de diciembre, acá en Comodoro Rivadavia, se realiza la elección de la reina del petróleo. También tenemos lo que eran como la proveeduría YPF, donde los trabajadores podían obtener todos los insumos que necesitaban. El colegio de Anfunes, que surge como una mezcla de intereses entre los salesianos y YPF. Por un lado, los salesianos querían instalar la obra de Don Bosco, y por otro lado estaba YPF, que quería personal, que realizaron una escuela técnica donde los hijos de los trabajadores iban, estudiaban y automáticamente terminaban y ingresaban. Bueno, acá ya llegamos a la parte de lo que es la distribución ya del combustible, es decir, del petróleo refinado, una vez que pasa por el proceso de refinería, que acá en Comodoro no sucede, ¿sí? El proceso de refinería se realiza en La Plata, sale desde acá de Comodoro el petróleo crudo y vuelve en forma de combustible a justamente este barrio donde se encuentra la playa de tanques de YPF. Y bueno, acá podemos observar también varios surtidores de diferentes épocas. Este es el más reciente que tenemos, que es de la década de los 80. Aquí en el espacio abierto podemos ver todo tipo de vehículos y herramientas que se utilizaban en el trabajo de la extracción de petróleo. Para los amantes del video o la fotografía hay mucho para hacer y para recorrer. Las camionetas estaban a disposición de los jerárquicos y aquí se transportaban los sueldos. Así que los trabajadores, cuando veían venir este vehículo, obviamente estaban felices y trabajaban con más ganas. Distintos surtidores. Cuando el puerto todavía no estaba construido y los barcos no podían llegar bien a la costa, se bajaba toda la mercadería en botes. Acá vemos la grúa, los cajones donde se bajaba la mercadería, y a las personas también se las transportaban en estos cajones, ya que no había otra opción de llegar a la ciudad. ¿Se imaginan ustedes colgados de esa grúa para poder llegar a tierra? El camión perforador obviamente perforaba el suelo para colocar cargas explosivas, y una vez colocadas en el fondo se detonaban. Y el siguiente paso era el camión sismógrafo, que medía estas ondas expansivas y podía saber si había petróleo, tierra, piedra que rodeaba el área donde se detonó los explosivos. Bueno, esta es una imagen más conocida para todos los que andan por Comodoro, pero acá lo podemos ver bien de cerca. Aquí atrás se puede ver los talleres donde se fabricaban muchas de las piezas utilizadas para la extracción de petróleo. Se trabajaba 24 horas con turnos rotativos.